Bueno, muy buenas tardes con todas, todos, todes. Son súper bienvenidos a este espacio. Como les ha comentado Ale, estamos hoy enfocados en el taller de comunicación política. Voy a compartir pantalla para comentarles cuáles son los objetivos que tenemos para hoy. Son 2 horas y el tiempo es bastante breve eh, para todo lo que les quiero transmitir, pero también sé que pues 2 horas es bastante tiempo de sus vidas ocupadas, así que tal vez también tomamos un descanso a la mitad, vamos viendo según cómo fluye el encuentro. La intención de este encuentro es desarrollar conocimientos sobre los elementos que componen una estrategia de comunicación política. Tenemos esta agenda para hoy, empezando por este saludo. Eh, Tal vez primero vamos a tener una reflexión para que ustedes puedan identificar en qué momento están, ¿no? Comunicar puede ser muy diferente según el momento en el cual nos encontramos dentro de nuestra trayectoria activista o el momento dentro del cual se encuentra nuestra organización. Luego vamos a tener algunas reflexiones sobre el derecho a la comunicación y qué tiene que ver el derecho a la comunicación con la comunicación política. Posteriormente vamos a dar algunos tips sobre cómo elaborar una estrategia de comunicación política y un kit que yo le he llamado kit de autoayuda, que son como tal vez 6 consejos para arrancar, ¿no? Porque en realidad la forma de hacer comunicación es haciéndola y equivocándonos y validando y aprendiendo en el camino. Entonces, la idea de hoy es también motivarles a poner manos a la acción, a sacar los comunicadores, comunicadoras que llevan dentro, eh, para que puedan sacar adelante los mensajes que a ustedes les resuenen más. Terminamos a las 7 con un agradecimiento y despedida, según cómo van los ánimos. Tal vez hago un break al medio, vamos viendo si a las 6 nos tomamos 5 minutitos para alguna otra cosa, o una pausa activa y de ahí recuperamos la atención. Quiero empezar con lo que denomino una gran bienvenida. No una bienvenida, sino una gran bienvenida, agradeciendo tremendamente sus presencias y todo lo que eso implica, ¿no? Agradeciendo las dudas que traigan, los cuestionamientos, las críticas, el escepticismo también. Bienvenida a ustedes en todas sus dimensiones, en las diferentes dimensiones y roles en las cuales tal vez se están jugando en este momento, en el rol de hijes, cuidadores, activistas, funcionarios, investigadores, etcétera, etcétera. Bienvenidos en esos múltiples roles y bienvenidos también en su diversidad, ¿no? Bienvenidos en sus experiencias, en sus biografías, en sus ancestros, ancestras, en todo aquello que traen ustedes con su presencia hoy. Todo eso que conforma su identidad es súper bienvenido aquí y bienvenidas en general las dudas que tengan. Probablemente en diferentes espacios voy a abrir momentitos para que me hagan preguntas o comentarios o críticas y posteriormente, y si es que no abro esos espacios digamos, entre que no he abierto esos espacios en los intermedios, pueden ustedes también plantear algunas preguntas en el chat que yo voy a ir tratando de gestionar lo más ágilmente posible. Mi nombre es Raiza Ferrer. Me gustaría mucho si es que ponen por el chat quiénes son ustedes, su nombre, si son independientes o pertenecen a alguna organización, de qué región del país son. Me encantaría irles leyendo mientras que me voy presentando. Rapidito, bueno, me llamo Raiza Ferrer, soy comunicadora para el desarrollo, me he especializado en comunicación para la incidencia pública y para el cambio de comportamiento, especialmente en temas de diversidad sexual y de género y sobre todo también en derechos de las mujeres en su diversidad. Muy contenta de estar aquí. Actualmente soy docente en una universidad y soy guionista en un programa televisivo que se llama Aprendo en Casa. Eh,
Ahí, bueno, ahí se está presentando Tomías, Bienvenide, ¿no? Independiente de San Juan del Lurigancho, Psicología Social, genial saber. Y por ahí les voy leyendo, me encantaría así leer un poquito para saber ante qué experiencias me estoy presentando. La Alejandra, Nicole, ajá, tenemos una colega comunicadora, periodismo, tenemos a Alejandra, psicóloga de salud de Trujillo, increíble. María de los Ángeles, 22 años, Huancayo. Voluntariado de educación sexual responsable. Aljos, claro que sí. Independiente, arequipeño, vive en Lima, politólogo. Damián, de fraternidad trans masculina, Arequipa, sociólogo, perfecto, o en camino de convertirse en. Buenísimo, buenísimo. Por favor, por ahí le sigo leyendo. Ajá. Bea, de Lima, estudia en la UBA. Ajá. Activista intersexual por los derechos humanos, estudiante de la UBA, en sistemas de información de las organizaciones. Israel, Isis, una persona de género fluido, 33 años, Arequipa, diseñador gráfico, encargado de las redes de Red LGBT más LGTB más Arequipa. Buenazo. Danae. Hola Danae, ¿cómo estás? Obstetra. Uy, tenemos muchísimas personas trans no binaria del RIMAC, el distrito de mi papá. Joaquín, visibilidad trans masculina, médico cirujano, súper. Qué genial. Tenemos a Alejandra, educadora de Cusco, bello. Eh, Me gusta que tengamos acá personas de diferentes carreras. Cuando hacemos comunicación también hacemos bastante educación porque nuestros temas son bastante novedosos para la mayoría de la población. Iker, estudiante de traducción de Lima, del colectivo Fraternidad Trans Masculina, un gusto también. Eva, trans prostituta y líder de una organización en Lima, secretaria de la organización. Sofía, bienvenida, Eva, Sofía, Sofi, bisexual, directora de colectiva feminista en Puerto Maldonado. Acá hay otra diseñadora gráfica también, activista, súper. Nicole, Andahuaylas, de Apurímac, sociología, también hay más sociólogos. Súper. Es parte de la organización Capicani de Apurímac, me encanta. David Tananta de Tarapoto, tenemos acá múltiples regiones, comunidades indígenas, protección de los bosques, súper bien, súper variados los temas, gay cisgénero, Asociación Civil Amazonía Diversas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, David, Alex, hombre trans, bachiller en Derecho, perfecto, miembro de sociedad trans, fraternidad, me imagino, transmasculina, parte de Diveryus, de la Universidad San Martín de Porres. Valentina, trabajo para el aeropuerto, mujer trans que vive en el Callao. Uf, tenemos acá muchas presentaciones, personas trabajando en diferentes sectores, dedicadas a múltiples labores con múltiples talentos, diferentes trayectorias de vida y también trayectorias educativas, ¿no? Gerson acaba de presentarse, bigénero o bigénere, estudia marketing digital, Maricas Perú es organización y da apoyo de área de comunicaciones. Me gusta que si bien tenemos personas dedicadas al sector creativo, también tenemos personas de las ciencias sociales que nos pueden ayudar, personas en formación, personas que tal vez en el día a día tienen experiencias vividas muy interesantes, ¿no? Tenemos a Valentina que trabaja en el aeropuerto, tenemos a una compañera que me pareció que también decía que se dedicaba al trabajo sexual y que es secretaria de una organización. Entonces creo que estamos acá como súper mezcladas y eso está muy bueno. Bueno, yo ya me presenté, Raiza, y empezamos. Bueno, lo primero es, la pregunta con la cual quiero abrir esto es por qué es importante pensarnos como voceras, voceros, voceres de nuestras propias causas y por qué esto necesariamente implica el ejercicio de un derecho que llamamos el derecho a la comunicación, ¿no? Que va más allá del derecho a la libertad de opinión o la libertad de expresión. eh, Porque este de acá, cuando hablamos de derecho a la comunicación, también hablamos de la capacidad no solo de recibir información, sino también de la capacidad para difundir
nuestros puntos de vista sin tener fronteras, por cualquier medio de expresión, sin recibir ningún tipo de sanción. Cuando hablamos de derecho a la comunicación, nos referimos a que la comunicación no es solo patrimonio de las personas especialistas, de periodistas o de propietarios de medios de comunicación, sino un derecho de todas, todos, todes, que implica el acceso y la participación en procesos individuales y colectivos de construcción de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que las personas, de acuerdo al derecho de la comunicación, tenemos derecho a la palabra y que nuestra palabra es importante, tenemos derecho a que no sean otras personas las que hablen por nosotros y nosotras, nosotres, sino que seamos nosotros quienes tengamos el protagonismo en los discursos, que tengamos el protagonismo en decir cómo se vive nuestra realidad. Hola María Fernanda, bienvenida. Eh, que tengamos también presencia en los diferentes medios de comunicación, pero que también tengamos las herramientas para poder formar nuestros propios proyectos alternativos y comunitarios. Eh, y el derecho a la comunicación lo que busca sobre todo es ampliar las posibilidades de las personas de participar en el debate público, ¿no? Y participar desde sus propias identidades. Muchas veces las personas LGBTI, las mujeres, no están teniendo o están subrepresentadas en los medios de comunicación y en los discursos públicos, ¿no? Son otras personas especialistas las que hablan sobre sus vivencias, las que escriben sobre sus sentires, y esto es algo que tiene que cambiar, ¿no? Es importante que sean las propias personas LGBTI más sin desmerecer a las personas especialistas, sin desmerecer a las personas que están investigando sobre estos temas, pero sí es importante impulsar una paridad en el debate público en el cual las personas con experiencias encarnadas, ¿no? Como ustedes, puedan también participar en el debate, ¿no? No siempre sean terceros quienes hablan sobre sus experiencias. Tenemos casos muy interesantes a los cuales mirar. Este es el caso de Pía Ceballos. Pía Ceballos se identifica como una persona trans travesti, militante de izquierda, afroindígena, de Salta, que es la zona andina de Argentina, y actualmente es integrante de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad en el Ministerio de las Mujeres en Argentina. Eh, Pía, como activista, ejerce su derecho a la comunicación y de esa manera también representa las luchas y padecimientos que tienen las diferentes diversidades que hay en su país. Como podemos apreciar, Pía no es una activista formada en Buenos Aires, sino que es una activista de Salta. Y en ese sentido también agrega una voz muy diversa sobre la realidad fuera de la ciudad capital. Ahí hay bueno, de ahí les voy a pasar como ahí estas diapositivas y ustedes van a poder ver y leer y escuchar un poco la voz de Pía. Súper interesantes sus aportes y creo que este es un modelo a seguir de una activista que se ha hecho un espacio y que actualmente ejerce su derecho a la comunicación. Y de esta manera también favorece a todas las personas que son parte de su comunidad. Luego tenemos a alguien un poco más famosa, ¿no? Brigitte Baptiste, que de hecho es la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia. Ella da diferentes entrevistas constantemente, no solo sobre la realidad de ser una persona trans, sino también sobre sus temas, ¿no? Porque ser una persona de la población LGBTIQ+, no necesariamente significa que es lo único de los cuales ustedes pueden hablar, ¿no? Como tal y como ustedes lo han presentado en el chat, en sus diferentes sí, reseñas, ¿no? En los resúmenes que me han hecho de sus identidades, de los colectivos a los cuales pertenecen, a ustedes les interesan múltiples temas, ¿no? Y es muy interesante conocer las perspectivas que ustedes, como personas diversas, tienen sobre la gestión de los bosques, sobre la salud, sobre el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esto creo que es clave recalcarlo, ¿no? Que es importante conquistar estos espacios, no solamente para hablar de las identidades o de las diferentes discriminaciones que
que sufren las personas de diversidad sexual, de la diversidad sexual y de género, sino también para hablar de lo que sea de nuestro interés y que sea relevante, ¿no? Por ahí la compañera, por ejemplo, que es secretaria de una organización de personas trabajadoras sexuales, puede hablar, por supuesto, de lo que significa el derecho al trabajo digno, ¿no? Y esto trasciende y va más allá de su identidad y le permite trabajar en, sí, participar en la opinión pública de otros temas que también son muy relevantes para nuestro país. Eh, Ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero ser parte de la conversación pública y quiero ejercer mi derecho a la comunicación, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y acá yo creo que como somos un grupo muy diverso, hay personas que están organizadas y personas que no necesariamente están organizadas. Hay algunas que están organizadas desde hace mucho tiempo y otras que recién están empezando tal vez. Eh, Hay que identificar en qué momento nos encontramos nosotros o se encuentra la organización en la cual pertenecemos, ¿no? Según esto, probablemente vamos a ejercer nuestro derecho a la comunicación mediante acciones muy distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que somos una persona, soy una persona que recién está empezando mi trayectoria activista, ¿no? Y quiero empezar a tener una voz. Quiero decir, ¿sabes qué? Yo soy médico cirujano, soy una persona trans y quiero decir algo sobre las personas trans en su ámbito laboral. O quiero decir algo sobre la cirugía, la situación de la cirugía en el país, o la situación de salud pública en la pandemia. Quiero tener un primer posicionamiento desde mi propia voz y mis propias vivencias. Entonces, aquí tal vez estamos ante un momento en el cual se requieren más estrategias de comunicación abocadas a la imagen, a posicionar la imagen, al posicionamiento institucional o individual. Luego podría ser que nos encontremos más en un momento en el cual yo ya tengo mi organización y esta organización está pensando en, ok, primero sí, nos juntamos, nos hemos hecho colegas, amigues, tenemos más o menos algunas actividades, pero poco a poco queremos más participar en agendar nuestros temas en la política pública, ¿no? Y para eso tal vez necesitamos movilizar a la ciudadanía, movilizar a los aliados, o tal vez necesitamos movilizar a los funcionarios, a los consejeros, consejeras de una determinada municipalidad para que apruebe la ordenanza antidiscriminación, ¿no? Entonces aquí tal vez lo que estamos haciendo más es comunicación para la sensibilización, ¿no? Para cambiar pensamientos, ideas y posteriormente actitudes y comportamientos, ¿no? Ahora, por último, podría ser que me digan, Raiza, yo con mi organización o yo misma ya estoy en un proceso ahorita de agendación de temas, ¿no? Me he metido en el debate, estoy participando, me han invitado a hablar en el Congreso, estoy hablando en los medios, estoy promoviendo la ley de identidad de género, estoy participando en la vocería sobre el caso de el caso de Tengo dos mamás, ¿no? El caso de las dos mujeres lesbianas que ahorita están solicitándole a la RANIA que reconozca que su hijo tiene dos mamás, ¿no? Entonces ya estamos en este debate y estoy trabajando como vocera o vocere de este tema. Y ahí tal vez lo que más necesitamos es comunicación de crisis, ¿no? Es tal vez hacer comunicación muy ágil que pueda reaccionar de manera rápida a todas las críticas, responder contraargumentos, responder con contraargumentos a las falacias o mentiras que se están compartiendo. Y como ven, cada uno de estos momentos es diferente, ¿no? Y las estrategias de comunicación que van a acompañar a cada uno de estos momentos también son distintas, ¿no? Yo voy a hablar en un marco general, tratando de darle un poquito de ejemplos a cada una, pero creo que un primer paso es que ustedes puedan identificar en qué momento se encuentran, ¿no? Eh, Tal vez, para empezar, sí me gustaría recoger tal vez un par de personas voluntarias y decirles que podemos hacer comunicación política en cualquiera de esos tres momentos, ¿no? En cualquiera de esos tres momentos nuestra comunicación puede ser política, puede ser orientada al bien común, puede tener un fin transformador. Y tal vez ahí sí me gustaría escuchar tal vez a un par de personas voluntarias que me puedan contar si es que actualmente se han identificado que están en alguno de estos momentos, ¿no?
sea el momento de posicionamiento individual o institucional como activistas, o el momento de gestión de crisis porque ya están ahorita en la boca del lobo, o podría ser que esté en un momento de agendación. Vea, sí, te escucho. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, por ejemplo, yo soy una persona intersexual y bueno, sabemos que la intersexualidad o los temas o las problemáticas intersexuales como que era un tema muy poco representativo o muy poco agendado en temas, incluso no existía organizaciones intersexuales. En este caso, bueno, desde mi punto activamos gracias al apoyo de algunas personas, activamos y creamos la primera organización intersexual que se llama Perú Intersex. Y bueno, nos aliamos con otras personas. La idea es como que ir armando comunidad, conectarnos y comenzar a fortalecer desde adentro, pero también hacia afuera, hacia la misma comunidad LGTBI y la sociedad. Y bueno, estamos en ese proceso de crear actividades, estamos como que organizándonos. Ese es el proceso en el que estamos desde Perú Intersex. Súper, gracias, Bea. Entonces, por ejemplo, este es el caso de Perú Intersex, que están empezando a organizarse, a visibilizar la problemática y necesitan institucionalizarse, ¿no? Entonces, ahorita tal vez están en el primer momento, que en el cual pueden hacer política, pero tal vez más desde la comunicación institucional para lograr el posicionamiento, la credibilidad de su organización. Tengo dos intervenciones más, las voy a tomar rapidito y de ahí continuamos. Gerson y después Damián. Hola chicas, chicos y chicas, disculpen que no pueda colocar las cámaras, solo que se me apaga aquí en internet. Bueno, justo quería comentar justo eso. Bueno, pertenezco a Maricas Perú y justamente estamos en esta primera etapa, en la primera parte. De hecho, tenemos recién 2 años como institución, como organización que estamos como haciendo actividades y así, pero justo hay alguna palabra que resalta bastante grande, fuerte, es la palabra de posicionamiento. Y hemos creído que es súper importante además en este momento posicionarnos de manera digital y eso buscamos justamente ahora. Y ahí estamos trabajando con eso para posicionarnos, para darnos a conocer y llegar a más personas que tengan así nuestra organización, que lo que busca realmente es como crear un archivo de memoria marica, de memoria de homosexuales, de memoria de personas de hombres que tienen sexo con otros hombres y así, no personas bisexuales. Y es lo que buscamos, pero por ahora creo estamos en ese momento de posicionarnos, que nos conozcan de a poco para poder llegar a tener justamente este archivo y todo ese testimonio que va a servir de mucho, obviamente, para mucha gente en futuro, ¿no? Es lo que queremos. Gracias. Gracias a ti, Gerson. Súper chévere. Entonces, este es el colectivo Maricas Perú y ellos también están en proceso de posicionamiento de su organización, ¿no? De captar más personas tal vez que se sumen a la causa, que se sumen a la organización, de darle credibilidad, nombre, de que uno entre a la página y diga, a ver, ¿qué tiene Maricas Perú que es diferente a otras organizaciones? ¿Qué tipo de reflexiones está teniendo? ¿Qué aproximación, no? Ese es el momento en el cual se encuentra esta organización. Y para eso también hay estrategias de comunicación y es bueno que lo tengan mapeado. Damián, te escucho. Sí, buenas tardes. Yo creo que con la organización colectiva, creo que nos encontramos en posicionamientos áreas o de cierta agendación política, porque estamos viendo el tema más de ver qué podemos presentar para, para un proyecto de ley de identidad de género que podría venir, ¿no? O sea, estamos en eso, ¿no? De reuniones, de ver qué personas, o sea, ver colectivos y todo. Buenazo, gracias. Me parece que pusiste que eras de FTM, ¿puede ser? Sí, sí, de la Ya, fraternidad transmasculina. ya, bravazo, gracias, Damián. Entonces, también podemos ver organizaciones que están en el medio, ¿no? Que están entre ya, nos institucionalizamos, pero también esta institucionalización nos tiene que ayudar a dar el salto para participar en el debate en la agenda pública, ¿no? Y esto me parece algo muy, 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 muy urgente de hacerse porque por lo que he podido ver en el debate público, a veces los temas de transfemeninos están un poco más posicionados, entonces hay que ver la manera también de ir posicionando a las compañeras, compañeros de las comunidades transmasculinas. Entonces, súper interesante, pero a la vez también súper retador y requiere de muchas estrategias de sensibilización para que las personas comprendan, ¿no? Primero, qué significa ser una persona trans, qué significa ser una persona trans masculina, cuáles son las diferentes
dificultades que enfrentan las personas trans masculinas. Entonces acá tenemos una segunda organización, FTM, que está ahí en el medio entre ambas. Y gracias, porque creo que de esta manera comprobamos que tenemos como una gran diversidad. Ahora, en cualquiera de los momentos en los cuales que estemos en este periodo, en este tiempo, podemos hacer comunicación política, ¿no? Ahora, también es clave discutir brevemente, ¿no? ¿Qué es la comunicación política y cuál es su finalidad, ¿no? ¿Qué tipos de comunicación política hay? ¿Quiénes pueden hacer comunicación política, no? Por mucho tiempo se ha creído que quienes pueden hacer comunicación política son solamente las personas que están en el gobierno o quienes tienen alguna candidatura, algún puesto de representación, pero no necesariamente es así. ¿Y qué sabemos sobre la efectividad de las estrategias de comunicación política? Debo adelantar que no es una cancha fácil, porque estamos en la cancha de la persuasión, y la cancha de la persuasión, de convencer a otras personas, es una cancha en la cual influyen diferentes variables. Yo voy a tratar de desmenuzar alguna de ellas en las siguientes diapositivas. Primero vamos a revisar el concepto de comunicación política. Acá nos encontramos con diferentes enfoques, ¿no? Comunicación política puede ser el intercambio de información entre gobernantes y gobernades. Esta es una concepción más o menos clásica. Podría ser también el conjunto de técnicas y procedimientos del cual disponen actores políticos, en especial gobernantes, para atraer, controlar y persuadir a la opinión pública. Y el tercero, tal vez es el más abierto y en el cual se incluyen a las personas que hacen activismo, es este espacio en el cual se intercambian discursos, ¿no?, contradictorios de tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente. Por ejemplo, las personas políticas, periodistas y la opinión pública a través de sondeos y a partir especialmente de la participación de la sociedad civil. ¿Quiénes pueden hacer comunicación política? Y aquí podemos ver que hay una serie de actores en los sistemas políticos que están haciendo comunicación política, ¿no? Tenemos sí a los partidos, a los medios de comunicación, instituciones del gobierno, pero también tenemos organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ONGs, colectivas, gremios profesionales, gremios de trabajadores, trabajadoras, y también en general tenemos a grupos de presión e interés, ¿no?, que son especies de coaliciones, ¿no?, que también se insertan en los sistemas políticos. Aquí podemos ver que aparecen nuevos actores, ¿no?, los denominados nuevos movimientos sociales, ¿no? Anteriormente los movimientos sociales estaban sobre todo abocados a causas como, relacionadas a como luchas por el trabajo digno, luchas por la igualdad entre clases, y conforme ha pasado el tiempo, estas luchas se han ido diversificando y han aparecido nuevas identidades, como por ejemplo las luchas de las personas indígenas, las luchas de las feministas, las luchas de las diversidades, las luchas de las personas animalistas, y van apareciendo, digamos, en el sistema político nuevos actores, actrices menos tradicionales. También aparecen las y los profesionales del lobby, ¿no?, que son organizaciones que son pagadas para participar dentro de los sistemas políticos e influenciar la opinión pública. También tenemos a grupos de presión que no necesariamente están de nuestro lado, ¿no? Tenemos a los grupos que les denominamos desde el activismo a veces antiderechos, ¿no? Y que cada vez también profesionalizan más sus estrategias para poder ejercer presión en las políticas y profesionalizan su comunicación en general. Tenemos estos actores nos han dado una serie de enseñanzas muy valiosas, y a mí me gusta en particular el caso de los compañeros en Chile, ¿no?, que desde hace casi una década y ya están a puertas de lograrlo, no sé si solamente falta el reglamento, de la Marcha por la Igualdad, ¿no?, que promovían el derecho al matrimonio igualitario, al matrimonio, y que que vienen creando, ya, ¿qué pasó? Me he instalado un antivirus que me cierra las cosas. Ok, ya está de nuevo.
Yo que les quiero compartir este ejemplo de comunicación política, que es muy bueno y es muy sensible. No sé si tal vez lo han visto. Voy a compartir pantalla un ratito. Voy a compartir con audio. Ahí de nuevo. Muy bien, voy a compartir con audio para ver un ejemplo de cómo la sociedad civil está comunicando mensajes políticos y movilizando. Entonces por acá. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Hoy día no les quiero hablar de mí, sino del niño que está ahí atrás, el tuitero, suelta el celular. Él es mi hermano, es gay. Y cuando chico le hacían la vida imposible, en el colegio le hacían bullying. Y yo como su hermano mayor lo tenía que defender. Hasta unos combos me llegaron a vez por defenderte, ¿te acordás? Pero ojo, yo no solo lo defendía porque es gay, sino porque es mi hermano, porque es mi familia. Ahora se cree grande este otro, se quiere casar, tener su propia familia. Y es por eso que yo lo voy a apoyar yendo este sábado 23 de junio a la Marcha por la Igualdad. ¿Y usted por qué no va? Tuitealo. Cuidado. Ven por tu amigo, ven por tu amiga, por un hermano, una hermana. Ven porque la igualdad es de todo. Ven. No sé si antes habían visto este spot. Creo que Bea le gustó. Es un spot, no sé si por ahí lo habían visto, me pueden contar por el chat o hacer alguna señal. Es un spot del 2013, es un spot muy sencillo, tiene musicalización, tiene una persona grabándose todo el tiempo. Lo mágico del spot es que es un súper buen guión, ¿no? Es una persona haciendo comunicación política, es una colectiva haciendo comunicación política, pero haciéndolo desde el corazón, ¿no? Probablemente estaban en ese entonces en un momento de incidencia y están conectando con la gente, ¿no? Están llamando a la movilización, ¿no? Probablemente en otras ocasiones están en plan, ¿saben qué? Abajo estas estructuras patriarcales y heteronormativas y en fin, pero en este momento estaban diciéndole a la gente y ejerciendo un rol de comunicación política, diciéndole a la gente, súmense a nuestra causa. Y ya sí, tal vez a ustedes no les afecta, pero háganlo por mí, háganlo por su amiga, por su hermane, háganlo por personas que ustedes quieren, ¿no? Y creo que maneja muy bien el tono político con el tono como emotivo. Y creo que es un buen ejemplo de las diferentes maneras que tenemos de hacer comunicación política, ¿no? A veces también pensamos que la comunicación política es ir directo con mensajes como fuertes y de demanda, pero la comunicación política puede ser eso, por supuesto que sí. A veces a veces hay que ser fuertes, a veces hay que ser duros, a veces estamos indignados y indignadas y esa rabia es válida, pero otras veces también queremos sensibilizar, queremos motivar, queremos convencer, y para eso utilizamos otro tono de comunicación y seguimos haciendo comunicación política. Voy a continuar por acá. Un momento. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre la efectividad de las estrategias de comunicación persuasiva, ¿no? Porque al final cuando hacemos comunicación política, sea porque queremos posicionarnos, porque queremos poner un tema en la agenda pública o porque queremos surfear la ola porque ya estamos en el debate, estamos persuadiendo, ¿no? Estamos intentando convencer a otras personas o reafirmar sus puntos de vista o hacer que duden un poquito respecto a ciertas creencias que tienen. Y lo estamos haciendo con ellas, ¿no? Estamos haciéndolo, se dice que no hay persuasión, la persuasión no es que nosotros persuadimos a las personas, ¿no? Sino que nosotros persuadimos con ellas, con ellos, con ellas, ¿no? Tomando en cuenta qué es lo que estas personas sienten sobre este tema, ¿no? No existe una persona que sea una receptora vacía, sin opiniones, ¿no? La persuasión se asemeja mucho más
a un diálogo que a una medida impositiva, ¿no? Y para que un mensaje persuasivo cambie ciertas actitudes, ciertas conductas, tendría que cambiar previamente las ideas y los pensamientos que hay en el receptor del mensaje respecto a la problemática, ¿no? Probablemente el mensaje que acabamos de ver resulta persuasivo para un grupo de personas, para las personas que tal vez ya son aliadas de la causa, ya tienen un amigo, una amiga que ha salido del closet y que son sensibles al tema, o que en sí también son, porque este es un mensaje para aliados, ¿no? Porque te dice ven con tu hermano, ven por tu amiga, ¿no? No es un mensaje para la comunidad LGBTI, aunque a veces no sé si es lo más adecuado decir comunidad LGBTIQ, porque más, perdón, porque como que reduce el grupo a como si todos fueran parte de una comunidad y pues la comunidad en general es bastante diversa. Entonces disculpen que a veces use comunidad, no estoy tratando de reducir para nada, solamente trato de agrupar por fines prácticos o explicativos. Pero digamos, este mensaje estaba dirigido a personas que que son potenciales aliados, ¿no? Que van a ir a la marcha, ¿no? Probablemente no está dirigido y no está pensado en personas que van a la marcha de Con mis hijos no te metas, ¿no? Porque para poder invitar a esas personas y fomentarles la conducta y la actitud de asistir a una marcha, tendríamos que primero poner en cuestión sus pensamientos y creencias, ¿no? Tendríamos que poner en cuestión cuán cristiano es fomentar el odio o el rechazo y el castigo hacia ciertas identidades, ¿no? Entonces, digamos que sí, hay una mirada muy gradual cuando vamos a persuadir a alguien con mensajes de comunicación política, que pasan primero por cuestionar los pensamientos o creencias para luego promover cambios de actitud o conducta, o identificar si la persona está lista o el grupo, digamos, al cual nos queremos dirigir está listo para poder cambiar de actitud, solicitarles cambien de actitud, ¿no? Lo segundo es tal vez recalcarles lo que dije hace un rato, ¿no? Que esta audiencia no es pasiva, no se limita a recepcionar y almacenar los mensajes, ¿no? Los filtra y los recibe de manera distinta, según sus propias características, ¿no? En ese sentido, los efectos de las campañas de comunicación política son limitados y también son muy variables, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque me pasa mucho en la universidad con mis estudiantes que me dicen, que Raiza, quiero investigar sobre los efectos que tiene Dragon Ball Z en que los niños se conviertan en personas violentas, ¿no? Entonces ahí les tengo que decir, ok, el proceso persuasivo no funciona así, no es tan directo, ¿no? No basta con, o sea, no es que Dragon Ball te va a poner una especie de rayo pudiente y de pronto te vas a convertir en una persona violenta, ¿no? Lo que puede ocurrir es que si tú ya tienes algún tipo de predisposición o vives en un ambiente agresivo, probablemente vas a encontrar validación en esos mensajes, ¿no? Pero a lo que voy centralmente es que nuestra audiencia no es pasiva, ¿no? No es que nosotros les vamos a decir A e inmediatamente va a ser A, ¿no? Sino que probablemente lo va a poner en cuestión, lo va a dialogar con su almohada, lo va a poner a dialogar con sus amigues, lo va a poner a dialogar con su propio sistema de creencias, con aquellas cosas que considera que le hacen sentido, antes de reaccionar, de ver si nos crees y ver si hace lo que le pedimos que haga, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hay algunos modelos que han tratado de explicar cómo funcionan los cambios de comportamiento, los procesos de persuasión, sobre todo. Este es uno con bastante aceptación, que sigue teniendo validez, que habla de que, ok, tenemos estímulos de comunicación, ¿no? Fuentes, contenidos, canales de comunicación, ¿no? Que luego llegan, ¿no? Que son filtrados a través de la persona receptora, ¿no? Que puede ser susceptible a la persuasión o tal vez no lo es tanto, ¿no? Que tiene tal vez una cierta actitud hacia los estímulos, ¿no? Que a su vez puede causar respuestas, ¿no? Podría causar atención, comprensión, aceptación, retención, pero también podría generar cierto rechazo y que pueden manifestarse en respuestas observables, ¿no? Como cambios en las percepciones y opiniones, cambios en los afectos que tienen hacia determinados temas, ¿no? Esto es actitudes, ¿no? Si es que la actitud es favorable, negativa, y acciones también, ¿no? Si es que se suman o no se suman a la marcha. Y cada uno de estos elementos
tiene características que pueden influir en que mi estrategia de comunicación política o estrategia de comunicación en general sea exitosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que me enfoco en la fuente, en el emisor, ¿no? Y en el mensaje, importaría que la fuente sea confiable, ¿no? Es lo mismo que me hable una persona intersex, que me hable una persona hetero sobre las personas intersex. ¿A qué fuente? Perdón, hetero no es la palabra, ¿no? Pero digamos que no es intersex. Eh, que no ha experimentado, que no tiene esta experiencia encarnada, ¿es igual que me hable uno u otro? No, por supuesto que es mejor que me hable la primera, porque es una fuente más fiable, más confiable. Probablemente tenga más credibilidad que lo diga esa persona a que lo diga cualquier otra que no ha transitado esa trayectoria. Luego, el mensaje es clave, es claro, es comprensible, presenta argumentos que son de calidad o me está metiendo floro, ¿no? Luego está el receptor, que podría ser más susceptible a dejarse convencer según, por ejemplo, el momento en el que se encuentre, ¿no? Si es que está despejada, si es que está libre en ese momento, si es que está cargada de otras cosas, ¿no? Si es que ha salido del trabajo y está esperando su micro y está concentrada en que no se le pase el micro, o si es que más bien está esperando en calma en el paradero, ¿no? Va a depender mucho de su edad también, ¿no? Conforme uno es más joven, hay menos ideas preconcebidas y nuestros pensamientos son más flexibles, entonces estamos más abiertos a dejarnos sorprender por otros argumentos, ¿no? Va a depender mucho también de las creencias previas que tenga, del nivel educativo, ¿no? Conforme más el nivel educativo tenga el público objetivo, probablemente me va a cuestionar más lo que le digo, va a ser más difícil convencerlo, voy a necesitar más argumentos. Y así podríamos ver una serie de elementos que están influyendo en que esta persona me crea o no me crea, confíe en mi propuesta o no. Eh, bueno, y acá podemos ver luego, ya más en el caso de la comunicación política, qué encontramos, ¿no? Podemos encontrar, si es que nos enfocamos, por ejemplo, en la persona votante, por ejemplo, que ha sido una conducta bastante estudiada, ¿no? Eh, lo que mueve al votante, una persona que está en coyuntura electoral, es, ok, les importa qué es lo que defiende su candidato o candidata, eh, les interesa también y les llama la atención cuando se utilizan estereotipos que puedan facilitar la asociación. Yo sé que a veces es negativo utilizar estereotipos en el sentido de que pueden llegar a discriminación, pero en el mundo real nosotros funcionamos con ciertos estereotipos. Nuestra ansiedad nos hace generar ciertas ideas, nociones previas de cómo es una persona. Por ejemplo, si yo digo, esta persona es una persona activista de los derechos humanos, probablemente yo diga, esta persona entonces seguro maneja el enfoque de género, o tal vez no es una persona transfóbica, ¿no? Son estereotipos. Ahora, en la práctica sabemos que no es cierto, ¿no? Que pueden haber personas que están más o menos sensibles en temas de derechos humanos, pero que todavía tal vez no han trabajado el tema de diversidad sexual y de género. Pero digamos que al votante le mueve la asociación de sus candidatos a ciertos estereotipos que les resulten favorables, ¿no? El estereotipo de la persona trabajadora que sale de abajo, por ejemplo, es uno del cual se agarran muchas candidaturas, ¿no? También les mueve mucho la personalidad, ¿no? Si la persona que está hablando les da confianza, les da buena espina, así de subjetivo. Luego de eso también les afecta la contingencia situacional, por ejemplo, cuando influye cuando a ciertas candidaturas se les asocia a eventos hipotéticos, ¿no? Que se pueden presentar en el curso de la campaña, ¿no? Por ejemplo, cuando se asocia a un candidato o candidata con el régimen chavista, ¿no? E inmediatamente sabemos que este es un régimen impopular en muchos sectores, no lo estoy diciendo desde una perspectiva personal, pero lo hemos visto en los medios, ¿no? Como apenas a alguien se le asocia al chavismo, eh, o a Evo Morales, ¿no? Inmediatamente el votante puede moverse un poco menos favorable, ¿no? Y también moviliza el votante aquello que le genera como curiosidad.
¿Cuándo tienen más efecto las campañas políticas? Cuando las candidatas, candidatos toman posiciones impopulares y estas posiciones impopulares resultan inusuales y bastante innovadoras, ¿no? Nunca las han escuchado. Cuando se identifican votantes con tendencia a ser persuadidos, ¿no? Personas persuadibles, ¿no? Ok, yo identifico, por ejemplo, un amigo que le hizo la campaña a este congresista Daniel Olivares, me dijo, hicimos el mapeo de en qué distritos y en qué urbanizaciones se había votado por candidatos, candidatas de un perfil similar al de Daniel Olivares, ¿no? Entonces me dijo, buscamos a quienes habían votado por Marisa Glave, a quienes habían votado por Alberto de Belaunde, y mapeamos y fuimos específicamente a sus paraderos, a sus paradas de tren, ¿no? Porque sabíamos que estas eran personas con tendencia a ser persuadidas. Cuando se hace ese mapeo, pues obviamente pues los efectos de la campaña política son superiores. Luego, cuando las campañas se orientan a reforzar puntos de vista en lugar de apuntar a cambios radicales, ¿no? Hay muchas campañas, no todas las campañas tienen que apuntar a transformar radicalmente los puntos de vista. De hecho, hay campañas que están orientadas a modificar parcialmente ciertas ideas, ¿no? Campañas a reforzar tal vez ciertos puntos de vista, ¿no? Queremos que las personas se mantengan comprometidas con esta causa, ¿no? Hay campañas que se orientan tal vez a las personas como indecisas, ¿no? Y son algunas reflexiones. Quiero compartirles un poquito, gracias Bea, Endosex, gracias por la aclaración. Quiero compartirles un poquito aquí de los elementos que pueden ser útiles cuando vamos a hablar de campañas. Un breve resumen. Okay. Hay diferentes, digamos, elementos dentro de una campaña que nos pueden ayudar a que, digamos, a que ésta sea más exitosa. Voy a compartirles algunos. Primero, la fuente persuasiva, ¿no? Aquella desde la cual se origina el mensaje, ¿no? Pensar en si la fuente es creíble, ¿no? Si se siente sincera, si es que la fuente es atractiva o pasa desapercibida, si es que la fuente tiene poder, por ejemplo, tiene posibilidad de premiarme, castigarme, si es que me puede monitorear, pueden ser factores que influyan. Lo segundo es el mensaje, ¿no? Dependiendo del público objetivo, del momento, de lo que estemos tratando de promover, pueden funcionar un aspecto u otro, ¿no? A veces funcionan más los mensajes racionales, a veces funcionan más los emotivos, a veces funcionan los mensajes que generan miedo, a veces no funcionan. A veces importan muchísimo la calidad de argumentos, ¿no? Es muy diferente convencer a alguien de que se ponga de que se ponga la vacuna, a tratarle, porque esto va a afectar su día a día, el grado de implicación es alto, y darle, digamos, argumentos científicos, a la calidad de argumentos que van a esperar las personas cuando están eligiendo una candidatura, ¿no? Probablemente a una candidatura le demanden mucha más información, le demanden más transparencia, le demanden argumentos más emotivos. Hay que ir viendo según cada logro que querramos tener, cuándo es importante cuidar la calidad de argumentos, ¿no? Luego está el uso de estadística, también puede ayudar a que ciertos mensajes sean más creíbles. Y luego está el punto del receptor, ¿no? En este aspecto yo diría que nos enfocamos en el grado de implicación del receptor, ¿no? Probablemente los mensajes van a llegar con más éxito cuando el receptor se siente implicado, cuando vea que aquello que le estamos queriendo comunicar le podría afectar en su vida cotidiana, ¿no? Si es que lo ve relevante, es importante porque esto va a generar que la persona esté más abierta a recibir nuestros mensajes, ¿no? Algo también clave es que si bien es importante la novedad para la persona receptora,
también hay que cuidar y modular los grados de discrepancia, ¿no? Habría que ver, tal vez pensar en mensajes que sean discrepantes, pero no necesariamente radicalmente discrepantes, al punto que le exija a la persona de construir demasiadas cosas para poder entender lo que le quiero comunicar. Ahora, dicho esto, ¿podemos lograr cambios? Sí, por supuesto que podemos lograr cambios, ¿no? Los modelos de cambio de comportamiento consideran que la comunicación es parte muy importante en los procesos de transformación, que dado que las personas tienen que contar con motivación para hacer cambios, herramientas para hacer cambios y entornos favorables para hacer los cambios, la comunicación tiene un rol importante en poder brindar mensajes educativos que puedan ayudar en esas diferentes etapas. Pero para lograr tener campañas exitosas sí hay que ser muy estratégicos y estratégicas, ¿no? Y tratar de controlar en la medida de lo posible aspectos del emisor, del mensaje y en la selección del receptor. Ok, hasta acá creo que voy casi en la mitad. Quisiera saber si es que hay alguna, si es que hay alguna, si es que hay alguna pregunta que me quieran hacer. Sí, David. Hola, buenas tardes. Em, ay, realizando una pregunta, también estamos hablando de comunicación política, ¿no? Eh, este, Bajo tu perspectiva, en la última campaña electoral que ha habido, ¿cuál crees que ha sido el candidato que peor campaña, porque también hay campañas buenas y campañas malas, la peor campaña política que en vez de ayudarlo, lo ha hundido más? ¿No? Y qué candidato, en el caso de los candidatos LGTBI que han salido, porque algunos se han llegado a ganar y otros no, porque ha habido varios candidatos, ¿no? Que, por ejemplo, la compañera Gaela no ha logrado ganar, entonces se despiertan muchas dudas, mucha polémica por ese tema, ¿no? Otros chicos dicen que le robaron la campaña, otros dicen que no, entonces, ¿cómo logró ganar la otra candidata de que sí llegó a entrar al Congreso? Entonces, eh, ¿qué piensas tú de en qué fallaron estos candidatos que perdieron y en qué le acertaron los otros que sí ganaron? Bueno, yo creo que acá hay también personas de ciencias políticas que tal vez podrían dar una mano con eso. Eh, Cuando hablamos de campañas de comunicación, podemos apreciar que digamos, estas no son las únicas variables que influyen en la decisión del electorado, ¿no? El electorado pondera una serie de aspectos cuando va a decidir por quién votar. Por supuesto que es bueno que cuente con información para tomar la mejor decisión posible. Y en ese sentido yo creo que Gaela ha hecho un excelente trabajo. Pero sí, creo que hay que considerar, por ejemplo, que dentro del partido, ¿no? De JP, Gaela también tenía competencia, ¿no? Habían otras personas que tal vez se priorizaron dentro de la lista. Podría ser también que influye el momento en el que estamos en el país, ¿no? En el cual las personas lamentablemente dicen, esto de acá es importante, pero lo urgente es esto otro, ¿no? Ese es el tipo de ponderaciones que se hacen, entonces tal vez no tiene solamente que ver con la percepción, digamos, que tuvo Gaela sobre su campaña, sino con una serie de otros elementos que han influido en que su campaña resulte en el logro de un curul en el Congreso, ¿no? Otra cosa importante es también que a veces cuando hacemos campañas, no necesariamente las hacemos siempre con la idea de que vamos a ganar y vamos a entrar, ¿no? A veces hacemos campañas también sabiendo que el terreno está muy en contra, que somos un país transfóbico, que somos un país que no, que a veces ni siquiera reconoce las diversas identidades sexuales y de género, ¿no? Que no entiende cuál es la problemática detrás, que jerarquiza las necesidades de las personas LGBTI por debajo de otras.
Y en ese sentido, a veces la apuesta, cuando hacemos una estrategia de comunicación política, no siempre debería ir o no únicamente debería apuntar a ganar, ¿no? Yo diría que si tuviera, o sea, en un balance de la campaña de personas como Gaela, Gaela tiene terreno ganado en el sentido de que, por ejemplo, le hemos visto aparecer en los medios de comunicación como más populares, le hemos visto hablar con Juliana Oxenford en un súper buen horario, en un horario estelar. Le hemos visto también hacer trabajo, le hemos visto hacer trabajo uno a uno y ganarse el voto de las compañeras trans, que en muchos casos tal vez no se identifican ni siquiera como mujeres trans, que no son parte del activismo. Y habría ahí que ver, tal vez reconocerle eso a la campaña, ¿no? Tal vez que no haya logrado entrar al Congreso no necesariamente significa que fue una mala campaña, sino que hay otras variables que podrían haber influenciado que ella no quede, y creo que esto requiere un análisis más complejo que solamente el análisis como discursivo, ¿no? Desde mi perspectiva, Gaela tiene, por ejemplo, cosas muy a su favor como vocera, que tiene una personalidad muy afable, es muy accesible, incluso bueno, es muy inteligente, es rápida para reaccionar, súper rápida, tiene la cifra, tiene los datos. Cuando no tiene el dato te cuenta una experiencia personal, cuando no tiene experiencia personal te cuenta la experiencia de otra compañera. Y yo creo que es admirable y yo espero que muy pronto la verdad pueda estar, pero como reitero, David, no solamente tiene que ver con la calidad de su campaña, sino que tiene que ver con otros aspectos como coyunturales, por quiénes más estaban en competencia, por cuáles eran las prioridades de los votantes, las y los votantes en esos momentos. Sí, vea. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta respecto al punto. Por ejemplo, nosotros que estamos arrancando, vamos a cumplir recién un añito, el 25 de noviembre, en la organización de Perú Intersex, estamos como que haciendo actividades buscando sensibilizar o informar a la comunidad, a toda la comunidad digital, para que obviamente pues pueda, digamos, como que ver esa problemática intersexual acerca de la normalización de los cuerpos, la vulneración de los derechos de los niños intersex al ser mutilados. Y bueno, quería como que preguntar, ahora que estamos en los medios digitales, como que me imagino que ha cambiado ciertos parámetros de hacer campañas, o de repente hay nuevas herramientas o cosas a considerar en la parte tecnológica, y si hacemos una campaña de sensibilización, ¿cómo medirla, no? ¿Cómo sabemos si esta campaña de sensibilización ha llegado, ha sido exitosa, ha llegado como que a influenciar o a informar, ¿no? Que ese es su función, y cómo la medimos, o si no es posible medirla, y bueno, eso quería preguntar, gracias. Gracias, Bea. Bueno, a ver, ahí hay varias preguntas, ¿no? Voy a empezar por la última, que tiene que ver con la medición del éxito de nuestras campañas. Es, eh, Hay diferentes indicadores que nos podemos plantear. Puede ser que hay métricas como de proceso, tal vez, ¿no? De impacto inmediato, por ejemplo, cuántas personas vieron mi publicación, cuántas personas la compartieron, cuántas personas comentaron, ¿no? Esa es una forma de medir el éxito de la campaña. Hay otras formas que son mucho más costosas, que parten, por ejemplo, de si que tenemos un estudio de base, por ejemplo, que creo que no necesariamente aplica para tu caso, pero si es que eventualmente hay una organización que podría financiar algo así, podría ser interesante. Por ejemplo, yo sé que Promsex hace evaluaciones cada cierto tiempo de, por ejemplo, percepciones sobre el aborto, ¿no? Y de esta manera, en el intermedio, ¿no? Entre 2 años de diferencia, pone al medio un par de campañas para desestigmatizar el aborto, ¿no? Y luego mide cuál ha sido, si es que ha habido un movimiento en el tablero, ¿no? En los últimos años, en los siguientes años, ¿no? Obviamente es difícil adjudicarle todo el éxito de la campaña, todo el éxito del cambio de percepción solamente a la campaña, porque hay otros factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, el debate en otros países, el debate internacional, pero por ejemplo sí se podría tener de esa manera una nueva aproximación, ¿no? Teniendo una línea de base y luego evaluando.
Algunos casos cuando hay dinero, se hacen como grupos de control, a algunos grupos se les expone a la campaña y a otro grupo no se le expone a la campaña, y luego miden qué cambios de percepción hubo, qué efecto tuvo la campaña. Voy a retroceder ahora a tu pregunta sobre qué mensajes, qué medios, ¿no? Considerando en el momento en el que estamos. Personalmente creo que el, el boca a boca es súper importante. Nunca hay que perderlo de vista. Es muy creíble cuando tenemos a las propias personas que son representantes de una comunidad, de un grupo humano, explicando cómo se vive esto. Es importante ponerle rostro a las historias, ponerles una fuente creíble. Creo que ese es como un punto de inicio cuando vamos a abordar esas temáticas. Lo segundo es tener en cuenta que las personas no saben qué son las personas o quiénes son las personas intersex, ¿no? A veces no saben cuáles son las cifras, qué son las siglas LGBTIQ+, ¿no? Entonces también todo esfuerzo, digamos, de activismo implica también un esfuerzo educativo, ¿no? De explicar quiénes son las personas intersex, cómo es que ser intersex es una variable totalmente independiente a la identidad de género e independiente también de la orientación sexual, ¿no? Para darle su justo espacio, ¿no? También diferenciarla de ciertos mitos o prejuicios que hay, ¿no? Por ejemplo, los medios por mucho tiempo han fomentado esta noción de lo hermafrodita, ¿no? Que es una visión reduccionista, ¿no? Y un poco exotizante, ¿no? De qué son las personas, quiénes son las personas intersex. Y por último, creo que está muy bien lo que mencionas tú de, ok, hablemos de la dura realidad de esto, ¿no? Que es que lleva a daños de mutilación, lleva a daños, incluso se les hace también, hasta donde tengo entendido, como terapias psicológicas para afianzar cierta identidad, ¿no? Y creo que eso está, creo que empezar por ese lado, empezar hablando de la niñez intersex y de esto que se ha normalizado, ¿no? Creo que es un gran punto de inicio. Ahora, las tendencias de comunicación están ahorita bastante competitivas, ¿no? Las personas recibimos en promedio como cientos de mensajes al día y hay que competir con todos esos otros mensajes que llaman la atención. Y en ese sentido hay que tratar de ser hay que tratar de generar mensajes súper directos, visuales, claros, educativos, ¿no? Que resalten entre toda esta multitud de mensajes que tenemos y hay que elegir muy bien como el canal en el cual vamos a difundir, ¿no? Vemos que las nuevas generaciones están transitando hacia medios más visuales como TikTok, como Instagram, ¿no? Y en ese sentido, si es que queremos llegar a audiencias jóvenes, que es una buena audiencia con la cual comenzar porque son mucho más sensibles, mucho más abiertas, podría ser aprovechar estos medios. En cambio, si queremos más bien llegar a padres o madres de familia que hayan tenido experiencias con hijos, hijes, intersex, entonces tal vez aprovechar mucho más Facebook, que es una red para personas más adultas. Y si es que queremos llegar a tomadores de decisiones o queremos llegar a periodistas, la mejor red es empezar a fortalecer el Twitter de la organización, ¿no? Y empezar a seguir a las periodistas, a los periodistas en Twitter, empezar a interactuar con ellos y con ellas, a responderles los posts, a decirles, oigan, esto no está considerando a las personas intersex, y las personas intersex, ¿dónde están? Empezar a responderle al MINSA, empezar a responderle salud, empezar ahí a taguear, ¿no? Va a depender mucho del foco que ustedes quieran. Sí es verdad que se requiere ahorita para digamos, ser activa en estas redes sociales, sí que haya bastante novedad y también probablemente sí invertir un poco de pauta si es que eso se tiene a la mano, ¿no? Si no, otra cosa que yo veo que utilizan mucho las organizaciones de sociedad civil feministas, transfeministas, es las como tuitazos, como en alianza, o sea, todas se organizan para tuitear a una cierta hora, un mismo día, ¿no? O se organizan para compartir los mensajes la una de la otra. Y de esta manera también es chévere porque se arma como una comunidad, ¿no? Entonces, esta organización sabe que cuando se hable del otro tema,
tiene que postear y compartir, pero sabe que también que cuando esta organización comparte, la otra también va a hacer lo mismo en retorno, ¿no? En alianza. Entonces yo creo que también sería bueno aprovechar este espacio que tienen ustedes en el cual están personas de diferentes organizaciones para generar estos vínculos de intercambio, ¿no? En las cuales, oye, necesito que me difundan esto y ustedes les difunden y las otras organizaciones saben que también les van a poder pedir ese favor en retorno. Creo que esos serían mis primeros consejos, pero no se preocupen porque ahora quiero pasar a la segunda parte que tiene que ver con darles consejos más prácticos y que tal vez también para continuar con el debate que nos plantea David, nos permita también tener algunos insumos más para evaluar qué puede hacer que una campaña sea más efectiva, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a una parte de cómo elaborar una estrategia de comunicación política, ¿no? Y acá hay que tomar en cuenta que detrás de una estrategia de comunicación exitosa hay muchísima planificación y tiempo de dedicación. ¿Qué ocurre detrás de bambalinas? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, detrás de una campaña genial como la que hemos visto, por ejemplo, de la marcha, Marchar por la Igualdad, hay planificación, ¿no? Hay que definir objetivo, hay que definir el público de manera específica, hay que definir llamada a la acción, ¿no? ¿Qué le pido a mi público hacer, ¿no? Le pido que vote por mí, le pido que comparta, le pido que hable con una persona LGBTIQ más ese día, le pido que deje de tomar la palabra por las personas de la diversidad, o sea, hay que pensar qué es lo que pedimos, ¿no? Segundo, viene la parte del diseño, ¿no? ¿Cuáles son mis mensajes claves? ¿Mediante qué canales y piezas de comunicación voy a difundir estos mensajes claves? Y en un tercer lugar, la implementación, ¿no? ¿Con qué recursos cuento, no? Y pensar no solo presupuestalmente, ¿no? Sino en términos de talentos disponibles. ¿Ok? ¿Qué talentos hay en mi equipo? ¿Quiénes pueden diseñar? ¿Quiénes son buenos escribiendo? ¿A quiénes les gusta comunicarse con periodistas, levantar el teléfono, hablar y convencer, ¿no? ¿Quiénes son las personas relacionistas públicas de esa organización, ¿no? ¿Y qué alianzas pueden ser posibles, ¿no? Veo que en muchas organizaciones están funcionando las dinámicas de trueque, ¿no? Tal vez yo puedo ofrecer algo que tengo un talento dentro de mi organización a cambio de que otra persona me ofrezca otro talento. Y luego definir qué productos comunicacionales podría hacer, ¿no? Si es que hago un podcast, hago una infografía, hago un webinar, en fin, ¿no? Entonces acá vemos 3 diferentes etapas y luego está la evaluación. ¿Con qué retos me voy a encontrar, no? Y acá lo que yo quiero es justamente dedicar esta sección a compartirles una caja de herramientas que les va a ayudar porque en el camino de armar una campaña de comunicación política hay muchos retos y creo que esta caja de herramientas puede resumir algunos de ellos, ¿no? Lo primero es que es muy probable que nosotros estamos trabajando dentro de organizaciones y hay que construir acuerdos, ¿no? Y ponerlos en papel. ¿Por qué es importante ponerlos en papel para que luego no se cambien? Porque si constantemente se cambian las cosas, pues es mucho más difícil avanzar, ¿no? Claro, eso no quiere decir ser inflexible. A veces hay, digamos, contextos que requieren mayor flexibilidad, que requieren ciertos cambios, ¿no? Pero tratar en la medida de lo posible es que si ya se definió en la quincena de noviembre que se va a trabajar una campaña para visibilizar las afectaciones a la integridad física contra las personas intersex, entonces luego más adelante no cambiar radicalmente a algo que no estaba pactado, ¿no? Entonces para eso nos ayuda el brief. Pero también el brief nos ayuda a alinearnos un poquito, ¿no? El brief es una palabra en inglés que es como un resumen, ¿no? Es un resumen del norte estratégico de nuestra estrategia de comunicación, ¿no? Entonces acá hay diferentes componentes que hay que tomar en cuenta cuando hacemos este brief, cuando queremos hacer una campaña de comunicación, ¿no? Vamos y nos sentamos en nuestro equipo y decimos, ok, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿No? Y pensar que lo que quiero decir es mi objetivo de comunicación, ¿no? Que debe ser simple, tiene que ser medible, alcanzable en determinada cantidad de tiempo, con un horizonte temporal, realista, ¿no? Luego, ¿por qué lo quiero decir, ¿no? ¿Por qué es urgente? Porque tal vez si no lo digo, no sé, las personas, las mujeres lesbianas van a seguir siendo discriminadas en el ginecólogo, ¿no?
¿Y qué pasa si no hacemos algo al respecto? ¿Qué pasa si es que las personas trans no tienen un DNI que les identifique? Probablemente sufran desempleo, probablemente sufran dificultades para acceder a la educación, a un trato digno en los centros de salud, ¿no? Tener claro por qué es urgente, por qué es importante, ¿no? Creo que toda campaña tiene un poco de eso, especialmente si es una campaña de comunicación política, ¿no? ¿Por qué es urgente hacer eso? ¿Por qué se necesita el cambio? No tiene que haber una buena argumentación. Luego, ¿a quiénes? ¿No? Y pensar en un solo público y lo más específico posible, ¿no? Probablemente por los medios, nuestra campaña, nuestra estrategia llegue a muchas personas, pero ¿cuáles son esos corazones que yo quiero tocar? ¿Cuáles son esos sentires, ¿no? ¿Quiero hablarle al aliade? ¿O quiero hablarle a la mujer trans? ¿O quiero hablarle a la persona intersex? ¿O quiero hablarle al hombre gay? ¿A quién quiero hablarle? No quiero hablarle al hombre gay como súper joven y que está en activismo desde hace un buen tiempo. Quiero hablarle al hombre gay que todavía no está organizado, ¿no? ¿En qué tono? Puede ser que utilice un tono sensible, puede ser que utilice un tono indignado, va a depender, definir según la coyuntura, ¿no? Luego, llamado a la acción, ¿no? Toda campaña tiene que ir acompañada de un llamado a la acción que requiera poco esfuerzo, porque si son 3 pasos diferentes para las personas va a ser muy complicado, ¿no? Comparte este post y luego taguea no sé quién y luego modifica tu seguridad, tu privacidad para que cualquiera pueda entrar y verificar si es que tú lo tienes. Ya son 3 pasos y la persona no está segura. Tendría que modificarle y motivarle demasiado la recompensa para poder actuar todos estos pasos, ¿no? Entonces, pensar en cosas de poco esfuerzo, viables y muy prácticos, ¿no? Conversa con tus amigos sobre este tema, ¿no? Asiste a la marcha. Sígueme acá, conéctate a este webinar, ¿no? El llamado a la acción tiene que ser claro. Luego la inversión, ¿no? Tener claro que cuánto vamos a invertir. Si vamos a invertir dinero, si es que vamos a pedir ayuda, con qué recursos contamos. Enfoques transversales, también es bueno ponerse de acuerdo, ¿no? Si es que van a tener una mirada territorial, una mirada intercultural, luego los canales, ¿no? Si vamos a utilizar, no sé, tenemos una amiga influencer que nos va a ayudar a mover esto, si tenemos cierto presupuesto para poner algo de pauta en ciertos medios, para ponerle 50 soles a Facebook, a mi post y que esté más visible por más horas. Si es que tengo mucho dinero para poner tal vez gigantografías, viniles en buses, y luego la medición, ¿no? ¿Cómo voy a medir, ¿no? Y ahí un poco lo que le comentaba Bea, otra forma de medir también es según el número de pauta publicitaria orgánica que se generó, por ejemplo, menciones en medios de comunicación de mi campaña, ¿no? Que pueden ser medibles en tanto, pues una nota en un medio de comunicación normalmente cuesta dinero, ¿no? Es un public reportaje, puede costar 3.000 soles, 2.000 soles, ¿no? Y si es que un medio decide hacérmelo gratuito, puedo medir en función a cuánto dinero ahorré generando esa publicación, esa réplica en forma orgánica. Lo segundo es comentarles que no tienen que gastar mucho dinero. Es importante por eso pensar en los recursos y en las alianzas con las que tenemos y también en formas creativas para difundir, ¿no? Acá les quiero compartir un par de casos que se pueden aprovechar, que pueden resultar inspiradores. Este es un caso medio antiguo de Smart Car. Disculpen el ejemplo comercial, pero es que me parece genial. Voy a compartirles acá la campaña. Querían lanzar como estos carritos que son smart, que son bien chiquitos en Argentina y no tenían mucho presupuesto y eso es lo que se hizo.
campaña, por ejemplo, recibió un montón de réplica porque es una campaña súper barata, era tan claro, ¿no? Tienes un carro chiquitito y es tan chiquitito que puede entrar hasta en un tweet, ¿no? Y recibió, por lo creativo que era, como mucha publicidad orgánica. También hace poco, o no sé si conocieron de este caso de acá, que es otro caso comercial también, pero me gusta el ejemplo. La Liga contra el Cáncer le pidió a una agencia publicitaria, a Macan, que les haga una campaña para promover el bloqueador durante el verano, ¿no? Para evitar el cáncer de piel. No tenían mucho dinero, solo les alcanzaba para un panel. Entonces la agencia lo que hizo fue convencer a otras empresas que tenían en la Panamericana sus afiches para que los modificaran, como ven acá en la imagen, el antes y el después, ¿no? Y lo que ven es que les han colocado a todos los afiches bloqueador en el rostro, ¿no? Entonces ahí vemos Ripley, Inca Kola, todos con bloqueador en el rostro, y de esta manera pues se ahorraron un montón de dinero en publicidad, ¿no? Porque ellos claramente no hubieran podido postear cada uno de estos paneles. Entonces, no necesitamos siempre un montón de recursos, podemos gestar alianzas, podemos hablar con marcas, de hecho cada vez son más empresas que están trabajando, no son muchísimas, pero cada vez hay más empresas que están trabajando políticas de diversidad, ¿no? Tenemos empresas, por ejemplo, como Atento, ¿no? Que es una empresa que respeta la identidad de las mujeres trans. Tenemos empresas como Uber, que me parece que lo que están haciendo es generar un comité de diversidad que está también haciendo campañas de sensibilización y educativas para que las personas LGBTIQ+, se sientan más aceptadas, se sientan cómodas en sus espacios de trabajo, que sientan que sus talentos son valorados, que se sientan en confianza. Entonces es cuestión de ir viendo qué potenciales organizaciones aliadas existen y se pueden tocar puertas para pedir los favores. Obviamente hay que ser selectivas y selectivos con estas alianzas, porque es verdad también que hay muchas empresas que pueden incurrir en prácticas de pink washing o purple washing, que les dicen, ¿no? Que es como estas estrategias de lavado, ¿no? De rostro, ¿no? Que se cuelgan de ciertas causas, pero a la hora de la hora hacia adentro no están modificando ninguna política, ¿no? Entonces hay que ser, sí, selectives a quién le tocamos puertas, pero creo que hay más cosas, hay puertas que se pueden empezar a tocar para poder sensibilizar. Lo otro es pensar en formas creativas de decir las cosas, ¿no? En formas inusuales que puedan ayudarnos a atraer la atención. Sobre esto voy a volver en un momento. Vuelvo a compartir pantalla. Lo tercero es usar software libre, ¿no? Por ejemplo, para piezas gráficas, tal vez algunos de ustedes conocen Canva, a mí me encanta, lo utilizo muchísimo, es gratuito o tienen una versión gratuita, con eso pueden hacer todos sus diseños para quienes están en etapa de posicionamiento institucional, ¿no? Creo que hay muchas plantillas que ya están hechas, entonces, y la plataforma en general es muy intuitiva. Pueden de ahí descargarse como imagen lo que armen, no necesitan ser expertas, expertos, expertes en Photoshop. Si es que tienen fotos, por ejemplo, quieren hacer collages, quieren editar fotos para que estén tienen tal vez un problema de luz o un problema de que salieron muy oscuras, pueden editarlas también en Pixlr Express. Y por último también tenemos algunas aplicaciones de video, ¿no? Que nos permiten hacer TikToks y generar como piezas bastante ágiles y novedosas. Aprovechemos este software, antes no había, ahora sí lo hay, y para mejorar un poco la calidad de nuestra imagen pública. Lo tercero tiene que ver con conocer a nuestra audiencia, ¿no? Y esto los comunicadores y comunicadoras no nos cansamos de decirlo, porque es súper clave para poder diseñar campañas de comunicación a la medida, ¿no? Una cosa es ver el mundo desde la perspectiva de las personas para las cuales trabajamos o con las cuales queremos comunicarnos, ¿no? ¿Quién es esa persona que nunca en su vida ha escuchado qué es ser una persona no binaria, que esa persona que tal vez
terminó el colegio pero no tuvo acceso a educación superior, esta persona que tal vez nunca ha escuchado estos temas, tal vez no es nativa digital, ¿no? ¿Cómo esta persona ve el mundo desde su perspectiva, ¿no? Versus verlo desde la perspectiva de nuestra institución, lo que nosotros consideramos justo y necesario, ¿no? Son diferentes, ¿no? Creo que es algo interesante a lo cual hay que darle vueltas. Justo hablaba con una investigadora que te decía, veía como cosas educativas y acoso o bullying homofóbico contra niñeces LGBTIQ+. Y decía que sí, efectivamente los profesores y las profesoras son bien conservas. Acá creo que hay una persona que estudia educación, no hay este miedo a hablar de los temas de diversidad sexual y de género, la sexualidad, de la identidad de género, ¿no? Hay miedo porque qué dirán los padres, las madres, me reclamarán, o no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pero a la vez también lo que me contaba esta investigadora es que en su proceso de trabajo de campo se daba cuenta de que si bien una profesora o un profesor te puede decir, no, yo ni a balas hablo de este tema, tal vez son los primeros y primeras en salir a defender si es que ven que a un niño de su salón o a una niña le están haciendo bullying. Son tal vez súper dispuestas y dispuestos a protegerles, a regañar a quien les agreda, ¿no? Entonces hay que ver también esas ambivalencias que hay en nuestro público, ¿no? Nuestro público no necesariamente es malo, discrimina obligatoriamente, tal vez sí está un poco desinformado, pero tal vez no es totalmente insensible, ¿no? Y esos matices los tenemos cuando nos aproximamos a comprender a nuestro público, ¿no? A saber cómo sienten, cómo piensan. Hay diferentes ámbitos que es importante comprender en nuestro público. Eh, por ejemplo, qué piensan, qué sienten, qué dicen, qué hacen. Pero ojo, que lo que piensan o sienten no es siempre igual a lo que finalmente te dicen y hacen, ¿no? No siempre es esto o correlato y no hay siempre un correlato entre todos estos puntos. Y es por eso importante no solamente preguntar, sino observar, ¿no? Qué postean en las redes sociales, por quién votaron la última vez, cómo participan en los foros, qué tipo de comentarios dejan, si es que estuviéramos en una etapa prepandemia, ok, cómo se relacionan, cómo reaccionan ante ciertos hechos en la calle que ven, ¿no? Son indiferentes. Y entender cuál es digamos, qué siente la persona, ¿no? Su dominio emocional, ¿no? Cuáles son sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones, qué piensa, ¿no? Sobre la realidad de las personas LGBTI, cuáles son sus percepciones, sus creencias, sus expectativas, qué usa, ¿no? Qué tal vez productos, qué servicios, qué marcas. Es una persona que ha tenido una mala experiencia en el sistema de salud, ahora que se imagina cómo es la experiencia cuando adicionalmente una persona pertenece a la diversidad sexual y de género. ¿Qué hace, cómo se comporta, cuáles son sus hábitos, sus actividades? De esta manera podemos pensar en estrategias mucho más adecuadas para nuestro público. Y podemos generar empatía según el nivel que nos permitan las herramientas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser un nivel muy, digamos que quiero comprender a personas que están en una situación de calle, ¿no? Tal vez un nivel bajo de empatía es googlear, ¿no? Y buscar videos, documentales, entrevistas, reportajes de personas que estén en una situación de calle, ¿no? Para poder entender cómo es esa vida. Segundo, un nivel más alto de empatía nos lo podría proporcionar hablar con personas que viven en la calle, ¿no? Que hacerles una entrevista. Y luego podría ser que un nivel más alto de empatía sería acompañar por un mes a personas que viven en la calle, ¿no? Ir todos los días o tal vez ponerme ahí en mi carpa, vivir yo una época en la calle para darme cuenta que, sí, pues ¿dónde me baño? Tengo que pedirme baño prestado de ahí. ¿Cómo voy a hacer mis necesidades? ¿Cómo consigo mi comida? ¿Cuánto dinero reúno al día? ¿No? Según el nivel de, digamos, inmersión que tengamos, podemos lograr diferentes niveles de empatía que nos permitan comprender a nuestro público, ¿no? Y acá yo creo que está bueno tal vez a veces aproximarnos dentro de nuestra familia, ¿no? A nuestros amigos, a nuestras amigas, preguntarles, oye, ¿qué opinas sobre esta campaña que estoy pensando lanzar? ¿Qué entiendes tú como persona intersex? A sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus tías, incluso aquellos que no entienden nada, ¿no? Oye, ¿y qué opinas? Incluso si te dicen algo equivocado, está bien, ya luego les corriges, pero ya te dieron la información de cómo piensan las personas que no son parte de nuestros grupos.
Hay diferentes herramientas para recoger esta información y creo que es algo que ustedes también tienen que definir dentro de sus organizaciones, que es viable, ¿no? Sí, hacer entrevistas, grupos focales, jornadas de observación, tal vez mapeo participativo de problemas con las propias personas de su comunidad o de su asociación, tal vez mirar las redes sociales de sus potenciales públicos, usuarios, y ver, ok, qué comparten. Tal vez sí no comparten nada sobre diversidad LGBTI, pero es una mujer cis enfocada en feminismo, ¿no? Entonces, del salto del feminismo al transfeminismo, tal vez se pueda dar, tal vez es viable, ¿no? Entonces, hay que entender dónde están paradas las personas a las cuales quiero convencer. Luego está crear mensajes directos y novedosos, ¿no? Que apunten que apunten a que la gente diga, ok, esto lo había escuchado, pero no lo había escuchado así, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa es tener una campaña en la cual le decimos a la gente, asume tu responsabilidad, ya las tareas de la casa en este periodo de emergencia, el trabajo del hogar debe ser compartido entre todas las personas de la familia, y otra es hacer lo que hizo la organización Flora Tistán acá, diciendo, los hombres no se van a morir por cambiar pañales, ¿no? El cuidado de los hijos e hijas no es exclusivo de las mujeres, ¿no? Y vemos a una persona tirada en el suelo, es humorístico, es directo, es novedoso, ¿no? De igual manera, ¿no? Tenemos tal vez a la izquierda un ejemplo de cómo es que el Estado peruano promueve la donación de órganos, ¿no? Que es directo, pero a la vez cae en un lugar común, es muy obvio, ¿no? Versus a cómo en Córdoba, en Argentina, están haciendo para donar, ¿no? Que vemos ahí vemos un mensaje acá que dice, donar debería ser tan simple como dar aquello que ya no usas, ¿no? Entonces acá vemos ropa que está doblada en forma de corazón, ¿no? Y hace referencia a que, claro, si nos vamos a morir ya no vamos a usar este corazón, ¿no? Entonces le puede servir a las personas que están en espera de órganos, ¿no? Y se puede probar con diferentes estructuras de mensaje también, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos en el caso de la aprobación de la ley de identidad de género, ¿no? Tal vez primero puedo presentar el gran problema, ¿no? Perú no tiene una ley de identidad de género y por eso las personas trans no cuentan con un DNI que las identifique. Luego doy un argumento de soporte. Esto es un problema porque impide a las personas trans acceder sin discriminación a la educación y a la salud. Y luego llamo a la acción. Si crees que las mujeres trans deben tener derechos, firma aquí para exigirle al Congreso el pronto debate de la ley. Esa es una posible estructura, tal vez la más tradicional, la más conocida. Pero también hay otras que pueden ir en otro orden, ¿no? Puedo empezar llamando a la acción. Necesitamos tu firma para lograr que las mujeres trans accedan a la salud y que su experiencia sea grata. Y luego presento el gran problema. El 23% de mujeres de Lima Metropolitana y Callao menciona que ha recibido frases o miradas incómodas en su última cita médica, según una encuesta elaborada por estas dos organizaciones. Y luego doy un argumento de soporte. Contar con el DNI que las identifique puede generar un cambio en la atención en los establecimientos públicos. Por eso necesitamos aprobar la ley de identidad de género, ¿no? Son dos formas, dos estructuras diferentes de decir lo mismo. Ok, hasta aquí, porque tengo todavía algunos elementos más. Hasta aquí, tengo varias cosas más todavía, pero no tantas. Hasta aquí quisiera saber si es que hay alguna pregunta, algo que quieran compartir. Sí, Isis, te escucho. Ya. Ya, ahora sí. Oli a todos. Bueno, como ya dije en el mensaje, me llamo Israel, pero todo el mundo me conoce como Isis. Soy diseñador gráfico de la red LGTB. Ya hace un tiempo, ya hace casi 4 años que soy el diseñador de la red LGTB. Y siempre he creído yo que el mensaje que debemos dar es como que si vamos a ser muy directos, no va a funcionar. Y desde el inicio yo les planteé la idea de hacer como que, no me gusta la palabra, pero me gusta o sea, me gustaría decir que es como engatusar a alguien para que se acople a tu mensaje. Y cuando ya llegue a ti, explicar el porqué de esta lucha o de lo que vayas a hacer.
y ya tenemos, o sea, bueno, hemos armado varias campañas, pero ya de manera más cerrada entre nosotros en la página. Una de ellas es para identificar el VIH, para desestigmatizar el VIH, que es Hazte la prueba, que pusimos mensajes como, no sé si puedo compartir imágenes, creo, acá por el chat. Si quieren las puedo compartir. A ver, Sí, creo sí, que... si quieres, no sé cómo, no sé si te permite compartir pantalla. A ver, No, no, espérame. no, en el chat, en el chat. Ah, Sí, ok. creo que no se puede. Porque si, Eh, quien puede, si quieres puedes compartir pantalla, si las tienes ahí, parece. mm, Sí, ¿Se sí, puede? sí se Sí, puede. Justo acabo de habilitar para que puedas compartir. ¿Me confirmas si puedes? Ya, ay, no sé, no sé manejar mucho, muy bien esto. Así creo que sí. Ahí así. ¿Dónde está? Eh, ¿Se ve? ¿Sí se ve? sí. Sí. Por ejemplo, este es uno de los mensajes que establecimos, que es pequeños gestos como dar la mano, abrazar, expresa lo importante que es la persona y no su diagnóstico. Eso fue para una campaña del año pasado para que las personas se hagan la prueba. La campaña se llamaba Hazte la prueba y con el hashtag Detengamos el estigma del VIH. Sí, en nuestra página pueden ver otros mensajes que, o sea, pretendimos o queremos desestigmatizar el VIH, ¿no? De cómo todavía sigue un arraigado. También hicimos esto sobre el acoso escolar. eh, el año pasado también lo que no se quiebra no vuelve a ser igual. Y resulta que en nuestro copy a esta publicación utilizamos el lenguaje inclusivo. Y ahí nos dimos cuenta de que muchas personas están aún en contra o les parece mal utilizar el lenguaje inclusivo. Y ahí nos dimos cuenta de que debemos seguir, o sea, debemos seguir utilizando el lenguaje inclusivo, dejar de utilizar la X y empezar a utilizar la E, porque muchas personas también pensamos en las personas invidentes, para que puedan con su traductor de mensajes leer el mensaje más correcto, porque cuando el traductor lo lee ese mensaje no va a leer el mensaje completo y la X no da sustento al mensaje y es mejor utilizar el lenguaje inclusivo en la E o utilizar ambos géneros, el A o la O. ¿Mm? Igual, este también es por el día por el día de Internacional de Salida del Closet, que era cierra la puerta para nunca volver a entrar. Este se me ocurrió a mí, debo decir. Quise poner a la llave como un mensaje específico de que cada uno tiene su llave para poder salir y cerrar esa puerta y nunca volver a entrar. Y que nadie puede sacarte y que tú eres el único dueño de esa llave. Igual hicimos una campaña, bueno, nuestro colectivo se caracteriza también para luchar, por luchar con, por una lucha feminista, perdón, estoy un poco nerviosa, no sé por qué. Estás La haciéndolo lucha, muy bien. Está hermoso lo que nos sí, estás compartiendo. la lucha es la lucha feminista y también la despenalización del aborto. También creamos frases, también en nuestra página está todo esto. También pusimos las fotos que nos compartieron nuestras compañeras porque creemos que, o sea, nosotros como personas LGTB, en este caso, personas con pene no podrían opinar mucho acerca del tema y lo único que tenemos que es apoyar y difundir el tema que ellas quieren difundir, por valga hacer la redundancia. También, justo para salir del closet, también hicimos esta campaña que era contar, esta es mi historia. Hicimos un Google Forms para ver quién estaba, quién estaba dispuesto a contar su historia de cómo salió del closet o cómo fue su experiencia. Y reclutamos 5 historias, y las pusimos y no esperábamos mucha interacción, pero surgió la interacción de que muchas personas debajo de la foto comentaban cómo fue su historia para salir del closet, cómo viven después de salir del closet.
no estábamos esperando esa respuesta, si es que es una campaña que nos gustó mucho hacer. También hicimos la del voto trans antes de que el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, o perdón, la OMPE sacaran una campaña específica. Nosotros sacamos el voto trans, donde les dimos recomendaciones a las personas trans para poder ejercer su voto. Igual en la página está. Y esto tomó como que cierta iniciativa para que otras páginas también lo hagan y vean o compartan nuestra publicación. Muchas gracias, Isis. Ya saben, pueden entrar a la página de la red LGTB más Arequipa. Hay mensajes súper inspiradores. Y yo creo que cuando Isis empezó su reflexión sobre ser directo o tener mensajes directos, me parece que hay ahí algo, una propuesta interesante, ¿no? Porque los mensajes, si ustedes los leen, son bastante claros y sí, son bastante claros, bastante al grano, pero también tienen un componente de sutileza que funciona como clave, en especial para las personas LGBTI, ¿no? Tal vez la llave o la idea del closet no lo va a entender una persona que no tiene que salir del closet en diferentes momentos de su vida, ¿no? Porque no se sale del closet una sola vez, ¿no? Sino en los diferentes espacios a los cuales estamos una y otra vez hay que estar haciéndolo, ¿no? Entonces, probablemente esta llave es un elemento simbólico que le hace total sentido a las personas que son parte de la población LGBTIQ+. Y tal vez con otros grupos se puede trabajar digamos, niveles similares de sutileza también, ¿no? Pero esto no significa que no sea claro. Tal vez no es claro para todos, pero es claro para ese grupo en específico, especialmente, ¿no? Esa persona va a sentir que esto ha sido diseñado para él o para ella o para ella, ¿no? Esto me parecen hermosos los ejemplos. Gracias, Isis, por compartirlo. No sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia o alguna pregunta. Ok, creo que Isis nos ha dejado enmudecides, porque ha estado muy bien lo que ha compartido, ha estado bravazo. Gracias, Isis, increíble. Voy Hola, a... aló, Sí, hola, ¿quién está ahí? Javier. Javier. Sí, disculpa que no se me pueda ver, estoy un poquito malito, pero bueno, justo se estaba viendo lo que comparte Isis, ¿no? Es un trabajo que nos debe de motivar a todas, a todos, a todos, a poder desarrollar ese tipo de acciones de sensibilización. Muchos decimos que todo entra a veces por los ojos, y ahí vemos un despliegue de su don que tiene para poder expresar y hacernos resonar como personas, que somos parte de la comunidad y sentir que somos pues personas realmente maravillosas, ¿no? Esto a mí me ha emocionado bastante. Sí he visto muy un poco tal vez de cerca el trabajo que hace de Isis, y es muy bonito lo que nos comparte, ¿no? Y entiendo también la emoción que él siente al poder presentar y al poder eh, darle nosotros el valor como los que vemos, y a nosotros nos emociona. Hay muchas personas que todavía están dentro de esos famosos closets, y a veces nosotros, al querer decir salgan o digan o manifiesten, las personas se intimidan o tienen mucho miedo, porque así como nos ha costado a nosotros tal vez entender que nuestro sentir nos hace personas maravillosas, a estas personas pues hay muchos conflictos normalizados de lo que es cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, que está todavía hasta la actualidad preestablecido. Y más aún si nosotros vamos a utilizar plataformas tan importantes como es Facebook, como es Twitter, no sé, todas las plataformas que se nos han puesto presentes, es cómo vamos a comunicar y cómo de manera muy sutil, pero también muy emocional, por llegar a las personas, ¿no? Yo anteriormente, estoy hablando de hace unos 5 años, no mostraba mucho de mí en redes sociales, pero he llegado a entender que a mostrar mensajes tan claros,
de información que ya haya ido leyéndola y abrirme a un mundo tal vez de críticas, tal vez de señalamientos, como lo vivimos a la actualidad inclusive, me ha hecho llegar a entender que también tengo mis formas de poder expresarme. Y creo que como lo ha hecho Isis realmente es muy maravilloso y es algo que debemos de imitar cada uno, cada una, todos los que estamos presentes aquí, ¿no? Porque eso nos ayuda a poder sentirnos más motivados. Cada uno de nosotros en el lugar donde estamos tenemos características y habilidades muy bonitas, muy importantes, que maravilloso hubiese sido estar todos en persona y de alguna manera ahí poder decir, mira, yo hago esto, yo trabajo esto, yo desarrollo esto, y cada uno tiene esas habilidades en sus áreas y darle ese valor agregado a cada acción, a cada actividad que desarrollamos y cómo lo comunicamos, ¿no? De qué manera los comunicamos y que nadie tiene por qué silenciarnos. Creo que esto es un espacio para podernos sentir felices, de que de alguna manera hemos sido pues, privilegiados de estar tal vez en este espacio y poder saber que no somos únicos, que no somos los únicos que hemos pasado situaciones complicadas, pero a pesar de las dificultades estamos aquí, estamos tratando de dar la cara y estamos demostrando y siendo esa persona referente para las personas que nos siguen atrás, que están todavía encerradas en un closet, que sufren y entendiendo que tal vez sus sentimientos son malos, que todo lo que les han dicho es malo, que así no puede ser, que te vas a ir al infierno, que no vales para nada, que muchas veces nos han invalidado y nos han hecho creer pues que así es la realidad, una realidad pues totalmente diferente a cuando nosotros ya vivimos, cuando expresamos realmente lo que sentimos, ¿no? Cuando expresamos nuestro cariño por nuestra pareja, por nuestra mamá, por nuestra familia, por los que queremos, por las personas que nos quieren y aprecian. Entonces, es valioso e importante aprender a comunicar lo que nosotros vivenciamos día a día, saber cómo lo podemos comunicar y poder generar esa sensibilización en las personas. Porque a veces el estar diciendo, es así, gritando, con eso más resonamos y muchas veces eso no ha funcionado y lo hemos venido viendo, ¿no? Porque nos entienden como problemáticos, como sensibles. Ah, ya les dijeron esto y ya se están sintiendo mal. Entonces, siempre tienden a minimizarnos y a querer agarrar por esos aspectos cuando nosotros comunicamos nuestras emociones. Pero si lo hacemos con una fotografía, con una frase, tan bonito como lo ha hecho Isis, yo creo que no generaremos el cambio, sensibilizar a millones, pero empezamos por uno o dos, y ese uno o dos tiene familias, tiene personas a su alrededor, y así eso se va multiplicando y se va haciendo algo así tipo la película Cadena de Favores, ¿no? Entonces, es tal vez algo muy bonito de cómo debemos de comunicar también lo que sentimos, también que tenemos frustraciones, que tenemos rabia, que tenemos emociones negativas, pero también que tenemos emociones positivas que poderlas expresar y ser referentes de cambio para las personas. Gracias. Gracias a ti, Javier. Mira todo lo que ha despertado Isis, tu gráfica. Maravilloso. Yo creo que está, digamos, muy bueno rescatar la emoción del cuidado, la emoción de la identificación, ¿no? Porque muchas veces en las luchas que emprendemos, esta es la sensibilidad, a veces no hay tiempo para conectar con las emociones de la sensibilidad, la vulnerabilidad, ¿no? Porque hay que estar siempre con la patita en alto, porque pues el mundo es muy agresivo y muy violento, ¿no? Pero tal vez sí es bueno repensar nuestros focos, ¿no? Y elegir a quienes les hablamos desde el amor, desde la paciencia, desde la comprensión, desde la educación, y a quienes les reventamos la puerta porque permitieron que maten a una compañera, porque agredieron en la comisaría en vez de defender a un compañero, porque violentaron, ¿no? Entonces hay que elegir cuándo vamos con la pata en alto y cuándo vamos con amor. Y en ambos casos estamos haciendo comunicación política, ¿no? A veces pensamos que la comunicación política es solo lo segundo, es solo la marcha, es solo el plantón, ¿no? Es solo la bulla, es solo la ira.
Pero comunicación política también puede ser, y también el cuidado, también el cariño, también es político, porque también mediante estas emociones, mediante estas formas de comunicar, estamos transformando los pensamientos de otras personas. Y eso, influir en las ideologías, en las creencias de las personas, es político, ¿no? Ok, tengo unos tips más que me gustaría darles, pero no sé si hay alguna pregunta por aquí o algún comentario, algo que les gustaría compartir. Ok, vuelo entonces con mis últimos consejos. Igual vamos a tener una sesión práctica el sábado y ahí vamos a conversar mucho más y vamos a escucharnos más, que hoy me dijeron que era más charla. Entonces, hoy tenemos dos tips más. El primero tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? Porque sí, yo les he dicho que es muy importante que ustedes se pongan sobre la palestra y que sean ustedes quienes comuniquen estos sentidos. Yo creo que alguien que no es ISIS, alguien que no pertenece a la red LGBT Arequipa, no lo haría tan bien como lo han hecho ustedes. Pero no es fácil, ¿no? Porque viene el hate, viene el acoso, viene que nos cierran las cuentas, vienen que empiezan a comentar cosas negativas o empiezan a llamar a otros para que comenten cosas negativas. Pueden haber incluso intentos de hackeo, entonces hay que tener mucho cuidado también en cómo nos ponemos en público, ¿no? Definir si es que nuestros Facebook personales como activistas, Instagram y Twitter van a ser totalmente abiertos, si es que vamos a tener opciones de seguridad, hay que definirlo poco a poco, ir evaluando, ¿no? Lo segundo es pensar también en contraseñas complejas, que las puedan recordar, que no sean muy personales y fáciles de sacar como mi propio cumpleaños, el nombre de algún familiar, pero sí pensar en que es posible que en tanto eventualmente nos volvamos personajes más públicos, pues puede ser que hayan mayores personas que no nos quieran o que quieran afectar nuestra seguridad, entonces cuidar ahí eso también, ¿no? Cuidar también mis datos personales, ¿no? Es necesario, por ejemplo, compartir mi número de teléfono, datos de familia, mi dirección, mi centro de estudios, ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Luego en mi audiencia tal vez puedo definir dos audiencias, ¿no? Sobre todo si es que es un perfil individual, amistades y seguidores, diferenciar a quién les comparto qué, ¿no? Si es que estamos pensando en asumir roles de representación, algunos no lo han comentado en el chat, pero tal vez algunos en el futuro quisieran asumir candidaturas, hay que empezar a ser muy cuidadosos con los mensajes a los cuales que compartimos, porque hay las personas antiderechos, homofóbicas, transfóbicas, se van a colgar de cualquier cosa que nosotros hagamos para bajarse nuestras candidaturas. También le pregunta, ¿no? Hago que sea fácil encontrarme online, utilizo siempre mis dos apellidos, utilizo mis iniciales, utilizo un seudónimo, ¿no? Hay que ahí tener también, hay que tomar decisiones por nuestro propio cuidado, debido a que hay un ascenso en las agresiones virtuales contra defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, ojo ahí, ¿no? Verificar, ¿no? Si tagueo a todo el mundo, definir qué es lo público y qué es lo privado. Tener cuidado con postear mis ubicaciones también, ¿no? Con el GPS, en qué momento posteo mi ubicación, con quiénes, cuándo, tener cuidado. También tener cuidado con los streamings, ¿no? Porque de hecho viene ocurriendo sobre todo contra mujeres que hacen streamings y de pronto entran personas que acosan, muestran sus genitales, entonces hay que tener cuidado con esos streamings, con a quienes dejo entrar a mis streamings, a quienes les permito o les acepto participar, si es que es un streaming por Instagram, ¿no? Que no sea una persona que finalmente me agreda, tener cuidado, ¿no? Y bueno, tal vez no alcanza mucho, pero piensen ustedes en formas, porque alzar la voz trae consigo también la necesidad de incrementar las medidas de autocuidado, ¿no? Y otro aspecto de autocuidado también que tiene mucho que ver con la seguridad personal es definir si es que vamos a todos los espacios en los cuales va a haber entrevistas, ¿no? No tenemos que asistir a todos los lugares a los cuales nos invitan, ¿no? Si es un espacio, yo por lo que he podido sondear, ustedes todavía no están en un momento en el cual estén defendiendo ahorita públicamente una causa, así que tal vez todavía no están en momentos como de dar entrevistas, ¿no?
Por ejemplo, el semestre pasado, en el anterior Empodera, más bien hicimos un taller de vocería, esta vez hemos hecho algo más como de comunicación política. Tener cuidado cuando asumimos la vocería, ¿no? No es necesario darle entrevistas a todos los medios ni a todos los periodistas si es que sentimos que no estamos equipados o emocionalmente no tenemos la contención para hacernos cargo de lo que viene después de dar esas entrevistas que nos hacen preguntas incómodas, que nos empujan a responder cosas sensacionalistas. Tal vez trasladar el pedido, ¿no? La entrevista a otra compañera que tal vez sí tenga el apoyo institucional para poder dar esa entrevista de una forma segura, ¿no? Pero esos son todos aspectos de seguridad holística, personal, en espacios digitales, en espacios como presenciales que hay que tomar en cuenta cuando alzamos la voz, ¿no? Porque sí es una gran responsabilidad, pero trae también consigo, y puede ser muy placentero y muy feliz también alzar la voz, pero puede traer consigo también algunos riesgos. Por último, probablemente cuando entremos a la palestra, van a aparecer también los contraargumentos, ¿no? Las personas a las cuales no les gusta lo que estamos diciendo o que le ven 5 patas al gato, ¿no? En ese sentido, hay que ver cómo construir puentes, ¿no? Y tal vez cómo aprovechar esa sutileza y no siempre estar con la patita en alto, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? Tal vez dar la razón aunque alguien no tenga la razón. Y con eso les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que estamos hablando de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, o de eliminar las mutilaciones contra niñeces intersex, ¿no? Y mi adversario, estoy en una entrevista y mi adversario o mi periodista que me está entrevistando dice, lo que usted propone es antinatural, ¿no? Entonces, yo doy la razón, esa persona obviamente no tiene la razón, es un antiderechos, ¿no? Pero ¿qué digo? En efecto, hay muchas personas que piensan así, y no le doy más cabida que eso. Pero la verdad es que soy un ser humano con derechos como usted y si se acercara a nosotros y nuestras organizaciones, conocería el trabajo que realizamos por la comunidad para que ésta tenga trabajo digno, educación sin violencia, ¿no? De esa manera seguro usted no afirmaría cosas como la que mencione. Recuerde que hay jóvenes que nos escuchan, incluso jóvenes LGBTI, ¿no? Cuya autoestima se puede ver muy dañada con sus comentarios. Y por eso hoy vengo a defender, ¿no? Entonces le dan la razón con una respuesta y la persona se queda callada, sorprendida e inmediatamente refutan todo, ¿no? Otro tip 2 es no pisar el palito, ¿no? Sino construir un puente entre las preguntas distractoras y mi mensaje clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puede ser que en un comentario en Facebook o que en un comentario que recibamos si es que vamos a una entrevista presencial o por videollamada nos digan, hay quienes dicen, ¿no? Que ustedes piden matrimonio ahora y luego vendrá la adopción. ¿Es cierto eso? Esto es una pregunta distractora, ¿no? Que lo que busca es que ustedes pisen al palito para que se enfrasquen en una discusión sobre la adopción, que es una discusión mucho más difícil de llevar adelante que la del matrimonio, pero la adopción es algo seguramente también importante que eventualmente vamos a empezar a debatir, pero esa es una pregunta clásica para que ustedes pisen el palito y para ponerlos en un tema tal vez para el cual ustedes no estaban preparados, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes podrían decir, construir un puente, ¿no? Existen diversos países en los que se ha aprobado esta medida que permite que más niñas y niños tengan una familia. Sin embargo, no toda pareja casada desea necesariamente adoptar y además una persona no tiene que estar necesariamente casada para adoptar. Dicho esto, nuestro foco ahora es el matrimonio, pues como hemos visto en el caso emblemático y empiezan, ¿no? Entonces, muchas veces se dicen, no respondas a la pregunta distractora, ignórala, pero es que si la ignoramos nos la van a seguir haciendo. Entonces, se responde brevemente e inmediatamente se construye un puente, porque en ese caso la persona ha ido a defender matrimonio igualitario y le están preguntando por adopción. Responde brevemente por adopción y luego vuelve a su foco de atención, ¿no? No pise el palito. Otro ejemplo acá, ¿no? Un adversario que nos dice, seguramente quieren ser reconocidas para luego hacerse operaciones estéticas innecesarias con dinero del Estado, ¿no? Esa es una pregunta que surgiría mucho, que surge mucho en los talleres que he trabajado con mujeres trans, ¿no? Que van a defender la ley de identidad de género y les salen con esto, ¿no? Entonces, lo que se puede responder es, las decisiones sobre las modificaciones corporales recaen en cada persona. Sin embargo, aquí no estamos discutiendo eso, sino el derecho que tenemos todos, tanto usted como yo, de tener una identidad acorde con, ¿no? Entonces, se le responde brevemente y se construye un puente respecto a lo que queremos decir, ¿no? No pisamos el palito. Ahora, ya se nos recontracumplió el tiempo, estoy 3 minutos tarde, y acá les quería comentar que el sábado nos vamos a ver en la mañana, vamos a tener ya un taller más práctico en el cual ustedes van a diseñar mensajes,
yo les voy a enviar a través de las personas del equipo organizador un brief que les pido que lean. Es un brief, es un documento breve de máximo 2 páginas, en el cual les voy a decir cuál es el caso con el cual vamos a trabajar y en ese taller vamos a dar algunas pautas, vamos a trabajar en equipos y vamos a elaborar nuestros propios mensajes claves. Que es el logro básico, digamos, al cual nos gustaría que lleguen en este primer taller de comunicación política, ¿no? Tal vez es muy amplio pedirles que diseñen toda una super archi mega estrategia, pero sí queremos empezar con lo básico, ¿no? Que es construir mensajes que sean claros, que sean apropiados para la audiencia, que sean sensibles y que sean estratégicos. Dicho esto, que ya estoy 4 minutos tarde, que es algo que yo sé que no es lo ideal. No sé si por ahí está Alexandra y si hay si tenemos tiempo para alguna última pregunta o si damos por cerrado, no sé, Abigail, Pilar, en la sesión y más bien retomamos las preguntas del sábado. Hola Raiza, Hola. sí, chicas, si están de acuerdo en darnos unos minutitos más para algunas consultas, hagan una manito, no sé. O ya lo hacemos para el sábado, como guste. Sí, si está todo bien, pueden hacer una manito, si no hay preguntas, lo que dejamos ahí, si es que hay alguna pregunta, avísenos de una vez. Ok. Nicole nos dice, bueno, que se tiene que retirar. Sí, yo me imaginaba. Ok, creo que lo dejamos ahí momentáneamente, porque han sido 2 horas bastante intensas y con mucha información. Les voy a hacer llegar la PPT ahorita por el chat, pero seguro también se las envío por PDF con el equipo. Muchísimas gracias por su presencia hoy y el sábado va a ser mucho, mucho más participativo, les prometo, tipo taller. Cuídense muchísimo, gracias por estar, espero que les haya servido y que hayan disfrutado del espacio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias Raiza, ya nos estamos viendo entonces el día sábado. Nos vemos el sábado. No se olviden de realizar también sus post-test, por favor. Gracias, hasta pronto.